Bien, el tema de hoy es sobre la ecuación de la parábola. ¿Cuál es la definición de la ecuación de la parábola? Nos dice que es el conjunto de todos los puntos del plano que son equidistantes o que están a igual distancia de un punto fijo llamado foco y de una recta llamada directriz. Aquí tenemos un esquema que nos muestra, ¿cierto?, una parábola. Tenemos B, que serían las coordenadas del vértice, B entonces vértice de la parábola. Que en este caso este vértice está en el origen, es decir, tiene coordenadas 0,0. Aquí tendríamos el foco, este es el foco de coordenadas P,0 y la directriz, que es una recta, ahí está la ecuación de directriz, es x igual menos p. La definición nos dice que ese conjunto de puntos, veamos p, x, y, ¿ya? Son todos aquellos puntos que están a igual distancia de este punto fijo llamado foco, como de una recta L, ¿cierto?, llamada directriz, ¿ya? Entonces, miramos el gráfico, por lo tanto podemos darnos cuenta que esta distancia de aquí, ¿cierto?, vamos a llamarle es módulo de P, esa distancia, y la distancia hacia la recta también es módulo de P. Es decir, el vértice está, ¿cierto?, justo en medio de la directriz y el foco, justo en el punto medio. La ecuación de la directriz también la podemos escribir de la forma x más p igual a 0, es decir, estamos escribiendo en la forma general de la recta. Entonces, con esta forma y con este foco vamos a determinar, de acuerdo a la definición, la ecuación de esta parábola, ¿ya? Entonces la definición nos está diciendo que es el conjunto de puntos que son equidistantes, es decir, están a igual distancia, es decir, la distancia de un punto P, x, y hacia el foco es igual que la distancia del punto P a la directriz, llamémosle D, ¿ya? Eso nos dice, esa igualdad debe cumplirse. La distancia del punto P al foco es distancia entre dos puntos, que la podemos escribir entonces rápidamente recordando que eso es la raíz cuadrada, ¿verdad?, de la diferencia de las abscisas, en este caso x sería menos p al cuadrado, más la diferencia de las ordenadas, que sería y 0, por lo tanto nos va a quedar simplemente y al cuadrado. Igual, para la distancia de P, ¿cierto?, a la recta L, ¿ya?, de P a la directriz, vamos a considerar la directriz, dijimos, en la forma general, x más P. Pero para ello vamos a tener que recordar cuál es la distancia de un punto en la recta. Entonces, la distancia de un punto en la recta, ¿ya?, es ax1 más by1 más c, esto en valor absoluto, ya, dividido por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Esa distancia, entendiendo que la recta L de la cual se está hablando tiene la forma general ax más by más c igual 0, ¿ya?, y que el punto P, desde donde se está calculando la distancia, tiene coordenadas x1, y 1. Entonces, tenemos los coeficientes de la recta en la forma general, a, b y c, esos son los que están allí, y x1 y 1 serían las coordenadas del punto. Ya, entonces, en este caso, nuestra recta tiene esta ecuación general, a vale 1, b 0, no tenemos i, y c es p. ¿Ya? Y nuestro punto, en este caso P, es de coordenadas x, y. ¿Cómo nos va a quedar entonces, ya, esa ecuación? Vamos aquí, sería A, que dijimos que es 1, entonces A, que es 1, por x1, que sería la abscisa del punto, que en nuestro caso es x, nos quedaría x, más B, pero en nuestro caso es 0, por lo tanto nos queda 0, por i, y más c, que es la constante,
de la ecuación general, si ustedes ven, de la recta, y que en nuestro caso es P. Entonces nos quedaría más P. Eso dividido por la raíz cuadrada de a cuadrado y b cuadrado. Pero a vale 1, b vale 0, entonces nos queda 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Ya? Resolviendo todos esos elementos, ¿qué nos va a quedar? Resolviendo estos elementos nos va a quedar la raíz cuadrada de x menos p al cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Igual a el valor absoluto de x más p, puesto que 0 por y nos queda 0, y en el denominador nos quedó 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, eso es 1, raíz de 1 es 1. Es decir, nos quedaría de esta forma. ¿Ya? Entonces, vamos a elevar al cuadrado esta igualdad. Y nos va a quedar en este lado x menos p al cuadrado más y cuadrado. Y a la derecha nos quedaría el valor absoluto de x más p, ¿ya?, al cuadrado. Pero por las propiedades de valor absoluto, cuando tenemos un valor absoluto de x al cuadrado, es equivalente a x al cuadrado. Entonces vamos a hacer uso de esta propiedad y esto nos quedaría entonces un paréntesis y esa expresión al cuadrado. Entonces nos va a quedar de esta forma, x más p al cuadrado. Ahora sí tenemos dos binomios que resolver. Vamos a resolver cada uno de estos cuadrados de binomio y vamos a eliminar los elementos, ¿cierto?, que correspondan. Resolvemos el primer binomio, nos quedaría x cuadrado menos 2px más p cuadrado más y cuadrado igual a x cuadrado más 2p, ¿cierto?, x más p cuadrado. Si miramos a ambos lados de la igualdad, tenemos términos que son iguales, entonces se cancelan x cuadrado con x cuadrado, p cuadrado con p cuadrado. En cambio tenemos x, la expresión lineal en x, entonces los vamos a dejar esta expresión con esta de acá. Se pueden reducir términos semejantes, ¿ya? Y nos va a quedar entonces y cuadrado, vamos a dejar y cuadrado a la izquierda, igual, y vamos a reducir estos términos semejantes que se van a sumar y nos va a quedar 4 entonces px. Y ahí tendríamos la ecuación canónica de la parábola que tenemos dibujada ya, la ecuación canónica de esa parábola con vértice 0,0, tiene esa condición, vértice 0,0, ¿ya? Y eje de simetría, en este caso nuestro eje de simetría, si vamos a la gráfica, coincide entonces con el eje de las x. Este eje, ¿cierto?, divide nuestra gráfica en dos partes iguales, entonces ese es nuestro eje de simetría, coincide con el eje x. Entonces eje de simetría, en este caso eje x. ¿Ya? El dibujo en particular que tenemos allí corresponde a cuando P se considera mayor que 0. Porque podría ser P menor que 0 y la ecuación correspondería a la misma, ¿ya? Entonces, si P es menor que 0, veamos acá, si P es menor que 0, la ecuación va a ser exactamente la misma, ¿ya? Va a ser y cuadrado igual a 4px, pero la diferencia va a estar que nuestra parábola entonces va a quedar dibujada, ¿ya?, no abriéndose a la derecha, sino que la rama va a quedar abriéndose hacia la izquierda, ¿ya?
Entonces, si P es menor que 0, corresponde a la misma ecuación, pero con esta gráfica. De la misma forma, si el vértice es 0, 0, pero ahora el eje de simetría es el eje Y, ¿ya? El foco con coordenadas 0, P ahora, y la ecuación de la directriz Y igual menos P, tendríamos esta gráfica, ¿ya? Es decir, tenemos una parábola abriéndose, ¿cierto?, hacia arriba, aquí está el eje X, y ahora el eje de simetría es el eje Y, el foco 0, P, y la directriz Y igual menos P. La ecuación de esta parábola, o de la parábola, ¿cierto?, si el P es menor que 0, que sería la misma, ¿cierto?, pero abriéndose hacia abajo. Para ambas parábolas, la ecuación va a corresponder entonces a x cuadrado igual a 4pi. La determinación de esta ecuación, ¿cierto?, se obtiene también, ¿cierto?, por la definición. ¿Ya? Ahí tendríamos entonces dos ecuaciones que corresponden a estas parábolas. Cada una de ellas entonces a dos casos, ¿verdad? Cuando el P es positivo, cuando el P es negativo. Veamos algunos ejemplos. Escribí la ecuación de la parábola con vértice en el origen y con el foco en 0,4. Entonces, hagamos el esquema. Tenemos el foco 0, 4. Este sería mi foco. Y vértice en el origen. Entonces, mi parábola se abre hacia arriba, ¿ya? Con esas indicaciones ¿verdad? Y al graficar nuestros elementos, vamos a ver a cuál parábola corresponde el gráfico que hicimos aquí con los elementos que tenemos. Foco 0,4. Si miramos la última parábola, ¿cierto? Nuestro gráfico coincide, foco 0,p, y dijimos que su ecuación estaba dada por, ¿cierto?, esta expresión, x cuadrado igual 4pi. X cuadrado igual a 4pi. Entonces, en esta ecuación, lo único que tenemos que hacer es reemplazar el valor de p. Entonces, si el foco era 0,p, esa información me está dando que p entonces vale 4. ¿Ya? Nuestro p vale 4. Reemplazamos el valor de p acá y nos quedaría entonces x cuadrado igual 16i. Y esa sería la ecuación pedida, la ecuación de la parábola. Vamos al segundo ejemplo. Una parábola tiene su vértice en 0, 0, su eje de simetría a lo largo del eje X y pasa por el punto menos 3,6. ¿Ya? Entonces, vértice 0, 0 y pasa por el punto menos 3,6. Entonces tendríamos menos 3. Acá tenemos 6. Entonces pasa por este punto. Ese no es el foco, ¿ya? Sino es un punto de la parábola. Entonces si tenemos vértice y este punto, el esquema, ¿cierto?, sería más o menos así. Nuestra parábola se abriría hacia la izquierda, ¿ya? Entonces se abriría hacia la izquierda. Entonces lo único que tenemos es el vértice 0,0 y un punto de coordenadas menos 3,6. Veamos a cuál parábola corresponde entonces esta. ¿Se fijan? Estas se abren hacia arriba o hacia abajo. En cambio, si miramos las que están acá, las primeras, esta se abriría, dijimos, hacia la derecha, ¿ya? Si el P era positivo, y si el P era negativo, teníamos una parábola que se abría hacia la izquierda. Pero la ecuación era una sola. Entonces, esta es la ecuación que nos están pidiendo. Y cuadrado igual 4px. Y cuadrado igual a 4px. ¿Ya? Pero ahora no tenemos p, no tenemos el valor de p, puesto que lo que tenemos es un punto. Esta es una coordenada, esto es menos 3,6. ¿Ya? Entonces, esta coordenada la vamos a reemplazar en esta coordenada de acá. Entonces, el valor de y, si ustedes se fijan aquí, es 6, y el valor de x de un punto cualquiera es menos 3, porque este es un punto cualquiera de la parábola. Entonces, vamos a reemplazar y por 6
y es 6 y x es menos 3. ¿Ya? Esos dos valores los reemplazamos en la ecuación. Entonces nos quedaría 6 al cuadrado igual a 4p por x, que es menos 3. Nos va a quedar 36 igual a menos 12p. Despejamos p y nos va a quedar entonces 36 dividido menos 12. Eso es entonces menos 3. Eso es igual a p. Ahí encontramos entonces p, que recuerden que es la distancia de vértice al foco. Eso, ¿cierto? Es p, distancia de vértice al foco. Por lo tanto, con ese valor ahora vamos a reemplazar en nuestra ecuación, ¿ya? Ese valor de p, este que hemos encontrado. Este valor vale menos 3. ¿Ya? Nuestra ecuación entonces, ¿cuál va a ser? La ecuación pedida sería y cuadrado igual 4 por p, pero p es menos 3, menos 12, entonces menos 12x. ¿Ya? Esa es la ecuación pedida.